¡Feliz Navidad! Y un venturoso Año Nuevo les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Carlos Segura Foster, que fue, pues, administrador del Banco Agrícola, pero es un experto del sector agrícola. Sí, señor, un experto. Dirigente del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tremendo, como siempre, un placer estar en contacto con ese admirado equipo de amigos. Gracias, Carlos, gracias. Carlos, no sé si ha tenido oportunidad de leer los detalles del decreto 693-24, donde el gobierno dominicano pues aplica un arancel de un 20% ad valorem a varias partidas de las cuotas de importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos y Nicaragua. En función de nuestro tratado, ¿cómo ves esa iniciativa? Inoportuno e innecesario. Además de leerlo y escucharlo, las motivaciones del decreto por las autoridades que estaban presentes, he hablado con varios amigos y les invito para el día de hoy que lean un hilo de X, anteriormente tweet, escrito por Virgilio Mayor, que es uno de los principales funcionarios de la parte agrícola de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Virgilio Mayor. Sí. Sí. ¿Qué plantea? O sea, ¿cuál sería la situación frente a estas decisiones del gobierno? La Carlos? situación es inoportuna porque en Estados Unidos se está barajando un nuevo juego de dominó, porque viene Donald Trump en enero. Y ya Donald Trump tiene como antecedente que eliminó el NAFTA con México y Canadá en su anterior periodo de gobierno. Y ha anunciado para ahora la puesta de aranceles a todas las importaciones para Estados Unidos. Por el otro lado, innecesario porque eso no le resuelve el problema a los pequeños y medianos productores dominicanos. Aquí hay un pequeño de excelentes productores que no tienen problema con el acuerdo, porque ellos producen a niveles similares a los de Estados Unidos. Aquí el grave problema lo tienen alrededor de 30,000 pequeños y medianos productores que producen en menos de 100 tareas, o sea, entre 3 y 5 hectáreas, que realmente no le permite a la aplicación de tecnología que le permita producir a bajo costo y con una rentabilidad adecuada. Hacia ese segmento es que hay que buscarle solución para reducirle costos de producción y rentabilidad. Por el otro lado, el problema de nuestro país, contrario a lo que dijeron las autoridades ayer, radica en que aquí la producción de arroz, que era autosuficiente, en el año 2023 y en el presente 2024, su producción se ha reducido por debajo de la producción del año 2018, mientras que obviamente ha aumentado la demanda. Por tanto, hemos perdido la soberanía y la autosuficiencia de este principal alimento dominicano. Se lo doy en cifras. Mientras nuestro país produjo 13.800.000 quintales en el 18 y 14.100.000 quintales en el 19, el año pasado produjo 13.500.000, 300.000 menos que en el 18 y 700.000 menos que en el 19, y para este año va a ser similar al año pasado. ¿A qué se debe eso, don Carlos? Esa reducción. ¿A qué se debe esa reducción? Bueno, a que desde que este gobierno inició, las autoridades han privilegiado las importaciones en desmedro o perjuicio de la producción nacional. Cuando ellos mantuvieron la política que nosotros veníamos implementando en el año 2022, y hay que reconocerle eso, que subsidiaron la semilla y subsidiaron los fertilizantes a los niveles de los precios del año 2021, el país produjo 14.4 millones de quintales, cifras oficiales.
¿por qué dejaron caer ese programa para que se disminuyera la productividad y la producción? Eso no lo entendemos. Entonces la solución ahora es restablecer los niveles, pero fundamentalmente con apoyo a los pequeños y medianos productores que necesitan que sus terrenos sean nivelados, que se les suministre calidad de semilla de calidad y a bajo precio, lo mismo que los fertilizantes, y buscar el mecanismo para que se elimine la recolección a través de sacos y de recua, sino a través de recolección a granel, para economizar más o menos un 30% del costo de producción. Eso lo puede hacer el gobierno, similar como hace Estados Unidos, que le fija un precio a los productores. Don Carlos. Para que ustedes tengan una idea, sí. En Estados Unidos hoy el arroz es más caro que aquí en República Dominicana. Y además el arroz no es tan apetecido desde Estados Unidos con relación al de aquí. Aquí el arroz que llega de Nicaragua, no es Nicaragua que lo produce. Ese arroz se produce en Uruguay, que produce y exporta, pero no consume arroz. Y aquí está llegando de este continente también arroz de Brasil y de Guyana. El de Guyana con muy buena activación porque es similar al de aquí. El grave problema que tenemos aquí en Dominicana no radica en los precios del arroz de Estados Unidos ni de este continente, sino de un arroz que se está trayendo del Asia, de Vietnam, Tanzania, y ahora va a entrar a India. Tailandia también está mandando. Ese arroz llega aquí en promedio $150 por debajo del precio FOB de que llega de Norteamérica. Don Carlos, ¿Eh? Don Carlos. Sí. ¿Cómo está usted? Sí. Entonces, Bien. ¿usted entiende que el gobierno dominicano no debió haber emitido este decreto? Bueno, si ese decreto, como se deduce del decreto de Virgilio Mayor, no es de acuerdo con el gobierno de Norteamérica, pues yo veo con mucha preocupación lo que va a pasar en nuestro país, porque el acuerdo de RECATA no es solamente de exportación e importación de arroz, también incluye todos los alimentos. Y entonces nosotros tenemos ventaja en otras exportaciones. Por ejemplo, nuestras frutas, entiéndase, piña, guineo, mango, aguacate, entran a Estados Unidos con arancel cero. Nuestros productos de zona franca, principalmente los equipos médicos, entran a Estados Unidos con arancel cero. O sea, Carlos, que si nosotros le ponemos un arancel interno al arroz, los gringos podrían ponerle un arancel interno a los productos nuestros. La reciprocidad. Bueno, no La reciprocidad es un acuerdo bilateral. Bien, escuchemos. Multilateral. Son Es cuatro. que eso es lo que ha anunciado el nuevo presidente. Entonces, si nosotros lo provocamos, porque es una provocación, nosotros no hemos adelantado a que Estados Unidos nos amenazó con ponerle impuestos. Entonces, Don nosotros Carlos, quizás si usted nos ayuda a interpretar bien lo dicho por Virgilio Mayor con L. Sí. República Dominicana ha decidido esencialmente limitar a 23.300 toneladas al año las importaciones de arroz de Estados Unidos, aun cuando, de acuerdo al DR-CAFTA, el acceso de arroz estadounidense debería ser ilimitado a partir del 1 de enero del 2025. Con ese primer mensaje, él dice, como analista agrícola de la Embajada de Estados Unidos, que no está de acuerdo. No hay problema. ¿Es así? Eso es lo que, por eso la invitación a leerlo a él. Ok. Porque no es que yo digo, porque es que a mí me duelen demasiado los problemas de la ineptitud Sí, y es de que las nos ayuden. autoridades que abandonaron el amor y el aprecio que tuvieron los productores agropecuarios en nuestro país, en los gobiernos del PLD. Ok, como el tema es tan complejo, para que nos ayude a interpretar, porque apenas son 2 o 3 párrafos, Sí. Julio, dice también el analista agrícola de la embajada, esa cantidad apenas representa un 3.6% de un consumo local estimado en 650,000 toneladas métricas al año. Realmente un acceso prácticamente insignificante. Los demás orígenes de importación mantienen sus mismas condiciones de acceso de acuerdo a la rectificación técnica de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio.
Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Además, hay dos elementos. Bueno, escucha. Sí, Quedan además eliminadas de manera implícita la importación de cantidades de arroz de Estados Unidos fuera de cuota con arancel preferencial que permanecían vigentes hasta que el gobierno activara un arancel de salvaguarda especial agrícola. O sea que hasta el momento tenían oportunidad un extra, don Carlos. No, se lo voy a decir con cifras, mi amor. Ajá. El arancel que está protegiendo el decreto son 23,000 toneladas. ¿Sabe cuántas toneladas se han importado este año? ¿Cuánto? 160,000 toneladas. ¿Qué O sea, se lo van a llevar a mucho menos de... Entonces, si el 90% va a tener arancel, ¿qué significado tiene el liberal de arancel 23,000? De un país cuyo costo es más alto que el resto de la humanidad. El problema es que cuando se cumplen los plazos de un acuerdo bilateral, entra en juego lo que establece la Organización Mundial de Comercio. Ya aquí se puede traer arroz pulido y en cácara de cualquier parte del mundo, a excepción de aquellos que tengan problemas sanitarios. La única barrera que puede existir es la barrera sanitaria. ¿Y cómo usted respondería a la pregunta que él hace con relación a Haití cuando dice, Virgilio Mayor, me surgen algunas dudas que quizás ameriten análisis? Por ejemplo, en lo que va del año, República Dominicana ha importado unas 136,000 toneladas métricas de arroz, básicamente para exportar al mercado de Haití, que ahora mismo es un mercado premium. ¿Significa entonces que el año próximo no exportamos arroz a Haití? Mire, Haití es nuestro país vecino. Nos guste o no nos guste, no podemos coger un serrucho y cortarlo y dejar de convivir con ellos. De aquí se va a estar vendiendo mercancía a Haití hoy, mañana y después. Cuando aquí se habló de que se cerró la frontera, lo que se cerraron fueron los puntos oficiales de negocio, las aduanas. Pero a la vez que se cerraron 7 puestos de aduana, se abrieron 17 puntos de negocio de manera informal. Claro. Aquí se va a seguir vendiendo arroz y todo lo demás a Haití, porque Haití no está produciendo lo que su país consume. Y no importa cuáles sean las condiciones que prevalezcan allá, van a recurrir a los alimentos que más cerca le quedan. Okay. Y con relación al enfoque del presidente electo Trump, que se hace la pregunta mayor, por otro lado, con una nueva administración en la Casa Blanca enfocada en reforzar la implementación de los acuerdos de libre comercio, ¿qué pasará? ¿Qué usted piensa? Bueno, yo se lo dije ya en mi intervención anterior. Sí. Nosotros estamos expuestos que nos respondan de allá para acá, poniéndole arancel a todo lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, libre de arancel. Bueno, mira, hay algo también, antes que usted cierre. Carlos, nosotros, tú corrígeme, pudiéramos, si aplicamos el decreto en su totalidad... Contigo, Pedro, hace mucho que no me llama. Tú eres mi hermano, un fuerte abrazo, querido amigo. Hay algo que se llama la jerarquía de las leyes. Un decreto no está por encima de un tratado internacional. El tratado internacional está por encima hasta de leyes locales de los territorios. Tiene rango constitucional. Tiene un rango constitucional porque debe ser refrendado por los congresos de los países que lo suscriben. En este aspecto, con el decreto, no resuelve nada porque está por debajo dentro de la jerarquización de esas leyes. Ahora, nosotros también pudiéramos vernos expuestos a una demanda ante la OMC por violación a lo establecido en ese Tratado de Libre Comercio. Lo que se debió hacer desde hace 20 años fue el acercamiento diplomático para buscar cómo mejorar algunos puntos que no quedaron a favor nuestro y que son entre todos los firmantes del convenio, no de manera unilateral, porque es un acuerdo de ERE-CAFTA, Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Dos cosas, Pedro. Mira, en primer lugar, las autoridades trataron de cubrirse basando el decreto en la Ley de Seguridad Alimentaria que se aprobó en el gobierno de Danilo Medina, del PLD. Es decir, que ahí se cubre lo de la jerarquía, porque el decreto está avanzado por un mandato de una ley. Ahora, el problema radica en que el acuerdo de ERE-CAFTA fue negociado entre los países de Centroamérica y Estados Unidos. Y cuando ya iba a arrancar y quedaba un solo vagón vacío,
los sectores que no eran los agropecuarios se quejaron de que nos íbamos a quedar fuera y vamos a perder alguna ventaja. Y por eso nosotros tuvimos que agregarnos, subirnos en el último vagón sobre algo que ya había sido discutido y pactado. Nosotros no estábamos incluidos. Nosotros no estábamos incluidos. Fue luego que nosotros cuando se inició la discusión de tratado Estados Unidos-Centroamérica no estábamos. Sí. No participamos en la discusión. Nos adherimos al acuerdo. Correcto. Entonces, sobre esa situación, nosotros hemos venido desmontando. No tengo audio, me dicen, Leo. Mire, habían 8 alimentos protegidos. Ya con aranceles, y en este año nada más quedan 2, que es la leche y los derivados y el arroz. Pero ya todos los demás están pagando arancel libre. Sí. Ahora, ¿cuál es la gravedad? Que la mayoría de los productores pequeños y medianos se afectan ahora. Si tú le preguntas, y lo voy a citar por su nombre, al amigo Oliveres para allá, y dice, no, a mí no, ni me va ni me viene de acuerdo, porque tiene condiciones ya de tecnología y de costo de producción que le permite competir. Don Carlos, y la pregunta entonces es la siguiente. Usted que habla de esos pequeños productores, ¿en 20 años no sabían esos productores que tenían que prepararse para lo que venía? Qué buena oportunidad, Manuel. Mira, cuando se firmó el acuerdo en el 2001, este país producía 10.8 millones de quintales de arroz. Esa producción se cayó por los desaciertos de las autoridades de ese momento en el 2002 y el 2003 y la crisis bancaria que se produjo. Y en el 2004 la producción bajó a 8.200.000 quintales. En los 8 años del PLD con Leonel, aumentó de nuevo a 10.8, un aumento promedio anual de 325.000 quintales que satisfacía el incremento de la demanda, conjuntamente con el arancel que era obligatorio importar. Cuando se produce la llegada de Danilo, ese crecimiento se mantuvo y se aumentó, porque el país pasó de 10.8 millones de quintales a 14.1 millones de quintales, de un arroz que era bueno en el campo, en el molino y en la paila, insuperable. No había arroz que compitiera, todo el arroz que venía aquí no tenía acceso. Para venderse había que mezclarlo con el de aquí. El problema está en que ese aumento de 525.000 quintales promedio anuales que mantuvo el gobierno del PLD con Danilo, no se mantuvo en este gobierno. Y en vez de aumentar 525.000, lo que hubo fue un decrecimiento de 700.000. Y ese es el plegado del problema. Porque es que a los productores hay que amarlo, hay que quererlo, hay que tenerlo con pasión. Aquí se olvidaron de los pequeños y medianos productores y de la producción nacional en su conjunto para privilegiar las importaciones. Y por eso aquí, este año, para poder satisfacer la demanda, ha sido necesario importar 160.000 desde octubre del año pasado a la fecha, que son más de 4 millones de quintales de arroz, que significa más del 25% de la demanda nacional. Y estas autoridades siguen repitiendo la mentira de que están satisfaciendo más del 91% de lo que el pueblo dominicano está consumiendo. Don Carlos, buenos días a todos. Excúseme que era que tenía que ir al banco. Gracias. Don Carlos, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, que fue doña Sonia Guzmán, que fue a firmar ese Tratado de Libre Comercio, entre las personas que criticamos ese tratado fui yo. Por supuesto, como decía Jackie Núñez de Rico, un ama de casa que opina. Eso era lo que yo era en televisión en esa época. Y por lo tanto, ¿qué carajo me iban a hacer caso a mí? Y cuando yo hablé con los productores de arroz y los llevaba a mi programa, lo primero que defendían ese tratado de libre comercio eran ellos mismos, porque lo veían tan lejos. Cuando ellos iban a traer el arroz de Estados Unidos o iba a llegar el arroz de Estados Unidos, como somos los dominicanos, en ese sentido, pues ellos decían, no, hombre, doña Consuelo, eso no nos va a hacer daño. Por ahí es que hay que empezar con una política neoliberal de que las producciones nacionales tenían que desaparecer para que crecieran las importaciones. Eso es toda una filosofía que hay en la economía neoliberal. Ahora yo creo que usted está haciendo una salvedad muy importante. No se puede hacer ahora, no, ahora le vamos a poner, no se pueden variar
los acuerdos Claro internacionales no, imposible. antojadizamente. Bien. Nosotros podemos Ni estar uni- sometidos a sanciones como país que vayan en detrimento de nuestra economía en muchos aspectos. Hay que tener mucho cuidado una con todo organización esto. Bien, mundial bien. del comercio Bueno, pues, que vamos a establece finalizar con don Carlos. Adelante, don Carlos. Bueno, yo corroboro que aquí se hizo lo necesario, aumentando prácticamente, duplicando la producción. Ahora, llega un momento en que el arroz importado de Estados Unidos no era una amenaza para nosotros, porque no competía con nosotros, ni en precio. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay reglas claras, los precios aumentan y disminuyen. Aquí después que llegan a un nivel es muy difícil reducirlo. Entonces, ahora mismo el precio del arroz en Estados Unidos está mucho más caro que aquí. Por tanto, el arancel no va a significar nada, porque es que de Estados Unidos no es atractivo importarla ahora mismo. Como no es atractivo importar en ninguna parte del mundo en este momento leche, porque está más cara que la local. Entonces, a nosotros lo que nos está afectando es el arroz importado desde otras naciones, que sale, como dije anteriormente, $150 promedio por fanega, más barato. Entonces, Cuando no tú veo- tienes un producto que es don como Carlos Segura los chinos, Foster. perdón, no permiten, los japoneses, cuando Estados Unidos le dijo, vamos a hacer un tratado de libre comercio con el arroz, los japoneses le dijeron no, porque eso es un producto de seguridad nacional. Y el arroz para los dominicanos es un producto de seguridad nacional. Y no debimos habernos prestado a que se hiciera ese tratado de libre comercio como se hizo. Eso estuvo muy mal. Bien. Yo quiero cerrar diciéndole, inoportuno e innecesario el decreto. No resuelve el problema para los pequeños y medianos productores y es una amenaza para generarle problemas a otros sectores importantes de nuestra economía. Bueno, pues muchas gracias a don Carlos Segura Foster. Recuerden que su amigo siempre estaba disponible. Por eso nos preguntábamos esta mañana, bueno, si ha habido asesoramiento, una serie de cosas, porque esa iniciativa, me imagino que se ponderó. Uno piensa que por lo menos se ponderó en todos los sentidos. No se puede dejar de lado. ¿Se dieron cuenta quién era el vocero ayer de la rueda de prensa? ¿Quién? Aquí estamos en manos de los importadores, hermano. ¿Quién era el vocero? ¿Quién era el La vocero? prensa de los productores. ¿Quién era el vocero? El vocero que leyó el decreto fue Hito Bisonó. Ministro de Industria y Comercio. El Sí, ministro pero de Hito, Comercio. Es que le competía. Bueno, Es que a él por un tema jerárquico. Bueno, pues gracias a Carlos Segura Foster. Gracias. Ese mismo fue que hizo posible, contradictorio a esto, que se liberara de arancel 66 productos para que bajaran de precio y solamente el ajo logró bajar de precio. Bueno, pues gracias, don Carlos. Gracias. Muchas gracias. Cambio y fuera.